Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Amezcua. Les voy a platicar un poquito de mí en esta plataforma increíble de Amazing Speakers. Wow, qué buen momento, qué buen momento. Me encantan estas pláticas. Venía justo pensando hace rato eh, que te ayudan como a editar y frenar un poquito y detenerte en el tiempo y ver dónde estamos, ¿no? Dónde estoy yo. Eh, y qué estoy haciendo. Hace unos minutos me preguntaban cuándo es como las primeras contacto que tengo con el diseño, ¿no? Y creo que me puedo retomar a mi niñez porque vengo de una familia, ¿no? Un contexto donde la arquitectura, el diseño, el arte, pues siempre estuvieron presentes. Entonces, eh, me acuerdo desde muy pequeño en la sala de mi casa en Cuernavaca, donde crecí, me acuerdo ahí libros, eh, principalmente de arquitectura moderna, ¿no? Estaban libros de Frank Lloyd Wright, había libros de Corbusier, había un libro como un compendio ahí de varios que el que más me gustaba era Oscar Niemeyer. Entonces, desde muy niño, sin saber que eso era arquitectura, pues cuando estás en la sala de tu casa, pues tienes contacto con lo primero que fueron los libros, ¿no? Eh, pero creo que es hasta la secundaria realmente, ¿no? En la secundaria, pues, a finales de la secundaria, cuando eh, empiezas a observar y empiezas a ver a algunos de tus compañeros, que algunos empiezan como a irse a la música, otros se van a la pintura, otros se van a los negocios. Creo que ahí, antes de la preparatoria, fue que empecé como a cuestionarme y ver qué quería hacer, ¿no? ¿Qué quería hacer de mi vida? Y en términos, sí, en términos profesionales, ¿no? En términos de que voy a estudiar después de la prepa. Y y creo que fue, fue cuando en primero de prepa que tenía una maestra de filosofía que la maestra Ivonne, que me caía muy bien, y fue en la maestra, fue en esa materia de filosofía que realmente me empecé a cuestionar, pues creo que las preguntas básicas, ¿no? Estas preguntas básicas de quién eres, qué quieres, a dónde vas, siempre muy reforzado de mi padre, ¿no? Yo vengo de un padre y una madre muy particular, muy autodidactas, resilientes, pero mi padre constantemente, siempre desde joven, nos decía, lo más importante en la vida es que te conozcas a ti mismo, ¿no? Y que tú seas tú, y eso ha sido algo que siempre ha estado como presente y a veces es complicado, ¿no? Porque como que vas creciendo y de repente te crees que te conoces un poco y de pronto ya te estás conociendo cuando ya no eres esa persona, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que a los 16, 17 años fue que dije, creo que la arquitectura es un camino interesante porque creo que eh, te da estructura, te enseñan como muchas cosas eh, y puedes construir, ¿no? Que era algo que al menos para mí era como algo como muy importante. ¿Cómo le voy a hacer para que lo que me imagino, para lo que estoy todo el tiempo soñando o tratando de construir imágenes en mi mente, cómo le voy a hacer eventualmente para poder construir esas cosas? Ese era como mi trip, ¿no? Entonces, eh, decía que la arquitectura era una buena herramienta, era un buen mecanismo para llegar a eso, ¿no? Ahora, el tema era que en esa época, estamos hablando hace 35 años, uno de los mitos era que
para ser buen arquitecto tenías que saber dibujar y matemáticas. Entonces, eh, digo, hay que ponernos en contexto que no había computadoras, todo eran respiradores, maquetas físicas, mucho dibujo, mano alzada o respiradores con instrumentos, con reglas, con escuadras, con alacranes, con plantillas. Y, y a mí me entró como esa inseguridad y entonces decidí tomar clases de pintura, ¿no? Entonces me metí a clases de dibujo, de pintura, después en la prepa, y eso como que me ayudó un poquito a entender que había que conocer técnicas, ¿no? O sea, había que aprender a dibujar, había que aprender a lo mejor esculpir o hacer maquetas, o sea, que había que entender y aprender ciertas herramientas para poder expresar o poder hacer arquitectura. Eh, pero yo con el tiempo me he dado cuenta que uno de mis grandes, una de las grandes virtudes que tuve al tener estos mecanismos, estos libros, esta proximidad con mi papá y mis tíos, fue que aprendí a copiar, o sea, aprendí a observar a arquitectos muy talentosos, que creo que de los más importantes que han existido, y los empecé a imitar, los empecé a copiar, ¿no? En los trabajos de la escuela. eh, y mi camino, como mi camino no fue directo de la preparatoria a la universidad, tuve ese año y medio como de gap, de fortuna, de poder estudiar un poco de arte, de historia, de diseño textil, de diseño de interiores, de, de muchas otras cosas. Tuve la oportunidad de viajar, porque después de Cuernavaca me fui a estudiar a París. Entonces eso me dio como la seguridad, sobre todo me di cuenta en las clases de escultura que tenía como que esta facilidad de maquetear, ¿no? De hacer esculturitas. Y creo que esa fue mi entrada al mundo de la arquitectura, digamos, a la escuela, ¿no? En el 94, en la crisis, que es como de las primeras crisis que tengo conciencia en mi país, estas crisis económicas que hacen que me regrese, y me regreso a vivir a Cuernavaca unos meses, y aplico a la Náhuac del Norte. Ahí es donde empiezo a hacer la carrera de arquitectura y empiezo a trabajar en el segundo semestre de arquitectura, ¿no? Empiezo a trabajar en un taller que estaba aquí en La Condesa, en TEN Arquitectos, que estaba Bernardo Gómez Pimienta y Enrique Norten, y ahí conozco a Pancho, ¿no? Conozco a Pancho Pardo, conozco a Hugo Sánchez, con los que después colaboramos en muchos proyectos, y fue ahí yo creo que mi primer contacto, ¿no? Con el mundo real, ¿no? El mundo real de la arquitectura, el mundo real de vivir la ciudad, ¿no? Porque estaba en La Condesa, en esa época yo vivía en Miscuac, entonces no existía el Metrobús en ese entonces, ¿no? Entonces usábamos más el metro o el trolebús en ese entonces todavía. Entonces como que ese es mi primer contacto con la ciudad, con gente de mi gremio, ¿no? Me refiero a estudiantes que trabajamos como en estos despachos que para nosotros pues, estaban haciendo arquitectura interesante, ¿no? En arquitectos, Isaac Broid, Alberto Kalach, eh, este, ¿quién más estaba? ¿No? Estaban, pues había muchos, ¿no? Pero digamos que en ese barrio, en ese pequeño microcosmos, estaban ellos. Y eso generaba una dinámica muy interesante también entre los que trabajábamos en esas oficinas, ¿no? Porque muchos de la arquitectura, una de las maneras de aprenderla es a través de los concursos. Y una vez después de trabajar en horas laborales, muchos de nosotros generábamos estas colaboraciones y trabajábamos en concursos, eventualmente con la idea de ganar uno, ¿no? Y, y ahí te das dando cuenta, ahorita me acordé mucho de Fernando Donis, ¿no? Que él estaba con Isaac, Benjamín Campos, que estaba con Isaac, Félix, que en paz descanse, que estaba con Alberto, Hugo estaba con Alberto Calach y se vino con Enrique. Entonces,
había como toda esta comunidad de arquitectos jóvenes. Bueno, no éramos arquitectos, muchos éramos estudiantes. Y creo que es ahí como mis primeros pasos, digamos, a entender un poquito la ciudad, eh, a trabajar en equipo. Creo que algo de las mayores virtudes que tiene esta disciplina es justamente el trabajo en equipo, ¿no? Y que obviamente en algunos, pues con el tiempo vas liderando, pero pues no siempre lideraste, ¿no? Muchas veces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Porfa, pásenle. Aquí es libre, libre acceso. Este, empiezas en equipos. Yo empezaba en el área de maquetas, entonces esa área me daba mucha oportunidad de poder estar en muchos proyectos a la vez, ver la evolución de los proyectos desde los bocetos cuando llegaba Enrique y se los pasaba a Bernardo y empezaban los primeros esquemas y empezaban a hacer los primeros planos. Automáticamente empezábamos con maquetas de estudio y esas maquetas iban tomando forma hasta ser maquetas de presentación. Entonces, esa área que a mí me tocó desarrollarme fue muy interesante porque, como te decía, pude estar como en muchos proyectos a la vez, simultáneamente y en diferentes etapas, ¿no? Unas etapas que eran de meramente presentación, unas etapas que eran conceptual, unas etapas que eran hacer una maqueta de exposición o de venta. Eh, entonces, creo que esa formación fue como muy positiva, ¿no? Después, con los años, venía como la decisión de aprender. Creo que teníamos contacto con la obra, lo cual era muy bueno, dibujos altamente técnicos, pero que creo que yo sentía que me faltaba como un conocimiento más intelectual, más conceptual, más filosófico quizá. Entonces apliqué a una beca con el CONACYT y en el 2000 me fui a estudiar a Colombia una maestría, que pues básicamente son como estos momentos en donde dejan de existir los respiradores prácticamente y surgen estos talleres que les llaman paperless, que es talleres sin papel. O sea, nada es en papel, todo lo presentas en páginas web o animaciones o no sé, o sea, todo es en la computadora. Eh, Mucha filosofía, ¿no? Mucha filosofía, cosa que ahí sí yo como que sentía cierto rezago de la gente de otras eh, nacionalidades cuando llegamos a estudiar la maestría, que sí como que yo tenía que leer un poco más y como que tenía que esforzarme un poco más porque no había tenido como esta educación intelectual, ¿no? Pero bueno, este, una maestría como muy divertida, muy intensa, porque son 3 cuatrimestres de continua lectura y experimentación en sistemas y softwares de computadora que ni siquiera eran de arquitectura, eran para hacer cine. Entonces, muy interesante, la verdad que muy interesante, pero me acuerdo que cuando llegamos a México, años después, sí teníamos como este shock cultural de haber aprendido todos estos sistemas en la computadora, que cuando los llevabas a la vida práctica era muy complejo, ¿sabes? Era como hasta absurdo, ¿no? Porque la obra es distinto. Entonces me acuerdo mucho el proyecto este de Osulbama, el primer proyecto que tuvimos en La Condesa, que era una intervención de un edificio histórico, y en los cuartos de servicio de arriba queríamos hacer una pieza con unos pliegues ahí que parecía como un origami. Y, y me acuerdo que hicimos, no sé, una cantidad estratosférica de planos, que cuando llegamos a la obra nos dimos cuenta que los planos no servían prácticamente, ¿no? Lo que servía era la maqueta, estábamos tirando los hilos y prácticamente ahí con los tablarroqueros entendiendo la forma que habíamos querido como expresar. Eh, que me acuerdo perfectamente como que ese proyecto después nos hizo replantear toda nuestra visión de hacer arquitectura, ¿no? Y que la arquitectura
evidentemente no podía hacer solo paperless y verse bien en los renders y hacer planos constructivos, sino cómo lo llevabas a la obra, ¿no? Y creo que ahí tuvimos un momento muy interesante en nuestras carreras, porque por un lado estábamos haciendo la estación Ave Fénix, que había sido un proyecto público de un concurso ganado, y por otro lado estábamos haciendo vivienda, pero no como nos las pedía el mercado que querían estos departamentos de doble altura, ¿no? Sino estábamos haciendo unos módulos de vivienda casi mínima, muy cerca de Reforma, en Lisboa, en la calle Lisboa, en La Juárez, que eran estos modulitos de 36 metros cuadrados y que podías ir comprando de módulo en módulo, ¿no? Y que lo hicimos con block cemento arena, que en esa época pues, normalmente lo recubríamos, y era como todo un planteamiento no únicamente arquitectónico, sino social, ¿no? De cómo redensificar, cómo traer la vivienda asequible a zonas sumamente con mucha plusvalía, ¿no? Entonces, fue como un momento muy interesante yo creo que yo le llamaba, me acuerdo, como de desaprender lo aprendido, ¿no? O sea, ya hay un momento en que tienes que como que estamos aquí en medio de una obra, por eso de repente van a oír martillazos. Pero bueno, creo que esos fueron como los orígenes de mi carrera, ¿no? Una carrera, yo siempre la he visto con mucho agradecimiento porque siempre ha habido muchas colaboraciones, ¿no? Siempre ha habido, nunca ha habido una, una carrera como de firma, de autor, ¿no? Siempre está mi nombre o mi apellido con algún equipo, ¿no? O con algún socio, con alguna empresa, con algún gobierno, con alguna institución, con alguien, ¿no? Que para mí es de las cosas más increíbles de esta profesión. Eh, en el 2015 creo que hay otro momento muy interesante en mi carrera profesional, que es cuando Francisco y yo decidimos separarnos, que cada quien tomó su carrera y yo me dediqué yo digo como una carrera más de un despacho más pequeñito, más de boutique, más de autor, pero de autor de, dejando a un lado como la academia y yéndome a investigaciones que me interesaban como las líneas del metro, ¿no? Que creo que ha sido algo que en mi carrera siempre me ha llamado mucho la atención, la línea del metro, ¿no? Cómo este sistema que mueve 5 billones de personas al año no genera recursos importantes en todos los sentidos, ¿no? Culturales, sociales, económicos, etcétera, ¿no? Yo como visitante de la Ciudad de México, que en la época de estudiante usé mucho el transporte público y sobre todo el metro, me llamaban la atención los números, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que teniendo además, independientemente, quítale la parte estética y de la construcción que es faraónica y de todo lo que se logró desde los 60 a la fecha en el metro, eh, yo me cuestionaba cómo es posible que no ganen dinero, que no generen recursos moviendo 5 billones de personas al año, ¿no? Era como... Y entonces un día estando con una amiga que tenía acceso directo con el jefe de gobierno, le digo, consíguenos una cita con Coel Ortega del metro. Yo le voy a llevar un diagrama que, que, que le va a enseñar un poquito una investigación que queremos hacer para poder potencializar las líneas del metro. Y lo que hace esta investigación es organizar toda esta información que está en las diferentes dependencias, desde INA, INBA, en ese entonces CEDUBI, CETRAVI, todas, eh, y que te digan territorialmente cuánto tiene cada estación arriba en metros cuadrados y qué potencialidad tiene, o sea, qué le puedes poner, si le puedes poner un hotel, si le puedes poner un centro comercial, si le puedes poner oficinas, si le puedes poner vivienda de interés asequible o medio o alto, o sea, eso pasa en todo el mundo, en el mundo pasa eso. O sea, solo es cosa como de armar el equipo, organizarnos y hacerlo.
Para no este cuento largo, llegó ese día, le gustó al director del metro y dijimos, vamos a hacerlo. Y vamos a empezar con las más antiguas, con la 1 y 2 y 3. Y durante un año estuvimos un equipo como de 25 personas, urbanistas, ¿cómo se llama? Diseño industrial, sociólogos. Hay una mezcolanza en la oficina para organizar esta información y poderle dar en números, en proyectos viables, y además con esta coyuntura de que estaban sucediendo las público-privado en ese entonces, ¿no? En donde estas concesiones de gobierno se las dan a 30 años, construyen Cuatro Caminos, Azteca, Setram-Tacubaya, San Lázaro, y así te puedes ir, Cuatro Caminos, Santa Marta Catitla, y eso dio parámetro a muchas de las cosas que después empezaron a surgir, pero que hoy en día pues están truncadas, ¿no? Y que hay proyectos que de estos centros de transferencia multimodal o centros comunitarios o parques o vivienda que desgraciadamente están truncadas porque no hemos sido capaces, y sobre todo el gobierno, de fomentar la iniciativa y de invertir en políticas públicas que cambien el modelo de moverse en esta ciudad. Entonces, eh, son cosas que a la fecha me interesan, pero que evidentemente cuando la ciudad, que es tu fuente de trabajo, deja de darte el trabajo, como artista, como creativo, que como hablábamos, estamos acostumbrados siempre a lidiar con la crisis, ¿no? Que la económica, 94, 98, 2008, 2016 o en la pandemia. O sea, estás continuamente siempre en modo supervivencia, ¿no? ¿Qué haces? Pues que te sales a otros territorios, ¿no? O sea, yo me salí y empecé a investigar cómo construir con madera, ¿no? Creamos una empresa que se dedica a construir con madera, eh, nos salimos de la Ciudad de México y empezamos a apuntarle a zonas como Puerto Escondido, en donde hay otro tipo de mercado, apertura, que pueden recibir nuestro producto, ¿no? Un poco mejor. Entonces, como creativo también te vas moviendo, ¿no? Sigue siendo muy centralizado, porque sigue, o sea, al final seguimos viviendo aquí, seguimos operando aquí, seguimos construyendo en las afueras, en la República, pero seguimos muy centralizados, ¿no? De alguna manera. Y es porque mucha de la información está aquí, ¿sabes? O sea, son ciudades con una cantidad de oferta cultural, tanto en espacios, museos, galerías, ¿no? Como los mismos artistas que viven aquí. Eh, entonces, son ciudades muy vibrantes, son ciudades muy caóticas, son ciudades que te atrapan, ¿no? Son ciudades que todo el tiempo te están seduciendo para que uses el diseño para de alguna manera vivir mejor, ¿no? Que es lo que todos de alguna forma internamente aspiramos, ¿no? Queremos, ¿cómo vivimos mejor? O sea, ¿cómo le hacemos para vivir mejor? Y muchos de nosotros optamos por el diseño de tu casa, el diseño de tu oficina, el diseño de tu vestuario, el diseño de tus objetos, el diseño de tus viajes, el diseño de lo que vas a comer. Hay gente que hasta se diseña sus dietas, ¿no? Y hoy voy a comer esto y voy a hacer esto. Y todo el tiempo estamos diseñando y al final es una forma de vida que los que tenemos de alguna manera como apreciaciones estéticas nos unen, ¿no? Y nos vincula y es una manera, pues también de apapacharte y decirte y decir, qué chido está tu jale, qué padre está tu trabajo, de reconocernos, ¿no? Porque el creativo, o al menos yo, y que lo he platicado con varios amigos también del medio, somos por naturaleza inseguros. Todo el tiempo estás ante una inseguridad, ¿no? La hoja en blanco es inseguro, llegar a un lugar en donde no ves nada y contexto y solo tierra y dices, ay cabrón, ¿qué es esto? O sea,
hay muchas cosas que te generan inseguridad. Entonces, el asumir, el asumir como diseñador que eres inseguro, al menos ya te da esta cuestión confortable de decir, güey, no va a salir a la primera, vamos a ponernos a chambear, vamos a abrir el abanico de posibilidades, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Sí, con los años vas agarrando callo y como un buen futbolista, pues le pegas mejor al balón si estuviste pum, pum, practicando y practicando y practicando, ¿no? Eh, pero todos los proyectos yo creo que pasan por ese momento de crisis y de que no va a jalar y que hay momentos buenos, malos, y que hay momentos de generar el proyecto, de construir el proyecto y de vivir el proyecto, ¿no? Son bien distintos todos, ¿no? Y a mí en lo particular me gusta estar en los tres, ¿no? O sea, me considero mejor conceptualizador. Creo que soy muy bueno en las primeras etapas, ¿no? De bajarlo, visualizarlo. Y después en esta etapa de producción, de construcción, tiendo a confundir al equipo, ¿no? He aprendido como a irme un poquito atrás, observarlos, dejarlos hacer, que lo hacen mejor que yo, y estar como en el cierre, ¿no? Y ya en el posparto, ¿no? En los primeros pasos. Pero eso lo vas aprendiendo con los años, ¿no? Con los años, ver dónde tienes dificultades, dónde tienes mayores virtudes, porque el proceso creativo, o sea, el proceso de un arquitecto es lento, largo, ¿no? A mí cuando me dicen, ¿no? A nivel personal, ay, es que duraste mucho con esta persona, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, 8 años, yo me volteo y digo, wow, ¿se te hace mucho 8 años? A mí se me hace un instante, ¿sabes? Se me hace en la arquitectura edificios que nos llevan 15 años o te pueden llevar investigaciones toda la vida. Entonces, conforme crezco, el tiempo se vuelve como más invisible, como, si, como si no existiera prácticamente, porque para mí el pasado, y más hoy en día, eh, lo valoro y lo respeto y lo honro, pero creo que es importante como ese bagaje histórico, pero no quiero que me influya en mi presente la historia, el pasado, ¿sabes? Como que me gusta ver hacia el hoy, el instante y hacia adelante, ¿no? Y la arquitectura es una disciplina, es una forma de vida también que te hace vivir en tiempos muy distintos a la cotidianidad, ¿no? O sea, desde el trabajo de 9 to 5, no hay trabajo de 9 to 5, o sea, esta mente no para, o al menos que aprenda yo a pararle, descontinuar, pero he tenido que aprender a apagar el personaje ya no es hora del diseñador, no, ahora es hora de Julio, o Julio amigo, ¿no? O Julio papá, o Julio hijo, o Julio, ¿no? Porque si no para el Julio arquitecto, diseñador, y se convierte en una desbalanza en tu vida, ¿no? Entonces, he estado como últimamente reconstruyendo todas esas diferentes facetas o características o personajes o formas de vida que convergen conmigo, ¿no? Julio papá, Julio papá. Voy a estar con Simoneta y- con Simoneta, güey, ¿no? Y no estoy pensando en que si sale esto para acá, que si tengo un podcast o que si tengo que presentar mañana, ¿no? Si voy a diseñar, voy a diseñar. Y trato de no contestar el teléfono y de no, ¿sabes? Y de estar ahí, estar ahí, estar ahí. Porque también, eh, otra vez, ¿no? Como son instantes y duran muy poco todo, tengo muy poco, cada vez tengo menos tiempo para diseñar, cada vez tengo menos tiempo para mí, cada vez tengo menos tiempo para mi hija. Entonces sí tengo que ir diseñándome mis tiempos para que eh, pueda estar más, no lo digo balanceado porque no creo en el balance, a mí me gusta
he aprendido a aceptarme, soy como de picos, ¿no? O sea, me gusta el rush y ponerme a diseñar y diseñar hasta que acabo, este, ponerme a hacer ejercicio hasta que acabo. eh, y creo que es algo que afortunadamente he tenido, ¿no? Y que creo que todos los diseñadores y todos los que acaban después de muchos años, porque pues tú puedes ver el trabajo y googlear nuestro trabajo y pues son 30, sí, más o menos como 30 años quizá de trabajo, que otra vez no es ni mucho ni poco, ¿no? Yo ahorita a mis 51 siento que estoy otra vez empezando, ¿no? No empiezas desde el mismo nivel, pero sí con otros intereses, quieres otro tipo de proyectos, ¿no? Quieres dedicarle, hacer otro tipo de colaboraciones, ¿no? Buscar otro tipo de colaboraciones que no he hecho. Eh, y lo interesante y lo padre es que en este país están todos para colaborarnos. Es relativamente fácil llegar a colaborar con alguien. Como te decía hace rato, venimos de una generación en donde como que crecimos con esa apertura de no nos vamos a robar el trabajo, no nos vamos a agarrar a madrazos, y si encontramos momentos de colaboración entre tu trabajo y el mío, pues vamos a hacerlo sin que sea como un extra para el cliente, ¿no? Que es un extra intelectual, un extra emocional, un extra lo que quieras, pero no un extra de que le costó más traer al interiorista con el arquitecto, con el urbanista, ¿no? Sino encontrar la manera en cómo darle más con diferentes visiones, ¿no? Porque si algo ha sucedido hoy en día es que independientemente de las especializaciones o no, es que tienes muchos, si fuéramos músicos, o sea, hay muchos dentro de una orquesta, ¿no? Entonces tú puedes escoger pues, desde un dúo, un trío, una orquesta de cámara, ¿no? Qué tan grande es el presupuesto, ¿no? Para traer, ¿no? Entonces, eh, creo que México vive un gran momento a nivel diseño, a nivel artes escénicas, a nivel arquitectura. eh, y creo que el gran ejemplo también han sido las mujeres, ¿no? Creo que en los últimos años, si analizas el abanico de arquitectas mujeres que han surgido, es de mis respetos, ¿no? Quítate, o sea, creo que es sobresaliente esa parte. Y creo que era hasta natural, ¿no? Era hasta natural porque lo veías en las escuelas, ¿no? Veías en las escuelas que cada vez había más alumnas arquitectas, y que tienen otra manera muy distinta de nosotros de concebir espacios y de poder tener pensamientos mucho más agudos a veces que nosotros mismos. Y, y creo que hoy en día México está está en una posición increíble en esa parte, ¿no? En la parte de arte, de mujeres talentosas. Margarita Cantú, el tema de textiles, Frida, Rosana, Tatiana, eh, Gaby, Saidi, Luby, hay un montón de arquitectas. La arquitectura tiene, tiene esta gran ventaja de poder contar con muchas herramientas. O sea, todavía tengo amigos que usan el respirador y me parece increíble, güey, poder hacer una ilustración, una perspectiva, o sea, lo valoro como pocas cosas, ¿no? Pero me voy a ir al último, ¿no? A la inteligencia artificial, ¿no? Estos programas que yo uso, yo después de tantos años, en alguna etapa de mi vida, pues me encantaba hacer renders, fui renderista, maquetista, después fui renderista. Y me encantaba hacer renders, me encantaba poder generar una imagen tan convincente como la vida, como lo que podía hacer en la vida real, ¿no? O sea, y verle la cara al cliente del efecto wow, y a veces decir, ¿esto ya está construido o no? O sea, esa era como la excitación. Hoy en día, hace 20 años para llegar a hacer esa imagen, nos podemos haber tardado 5 días, o a lo mejor el render se tardó 12 horas en renderizar y no salió bien, y la iluminación y la postproducción. Hoy
tú metes unos parámetros, que son unas escrituras, un script, un texto, le das una imagen de referencia, le pones un filtro y le dices, hazme 5 variantes en 2 segundos, así. Y ¿no te gustó? Refresh. Y más allá de lo que suene banal, que diga, ah, qué divertido, a mí me parece que es interesante el simplemente conocerlas, porque ahí es donde te das cuenta sus limitantes y ahí te das cuenta qué tanto te pueden ayudar y qué tanto también nosotros siempre sobrevaloramos ese tipo de cosas, sobre todo cuando son nuevas, ¿no? Yo sí las uso, pero las uso hoy en un día desde un punto de vista lúdico, que después tiene que volver a pasar por todo el proceso lineal, no lineal, o de croquis, o de anteproyecto arquitectónico ejecutivo, pruebas, maquetas, o sea, puedo, y lo digo porque esa es la realidad, estoy jugando, no estoy tomándome nada en serio, la verdad, pero sí me interesa ver qué tan rápido hoy en día están renderizando las máquinas, cómo están poniendo los filtros, porque al menos, pues así yo puedo escoger los que a mí me parecen convincentes y a mí establecer una comunicación con esa máquina, que sé que es una máquina, porque también en cada rubro de tu profesión sí hay un elemento útil que te pueda ayudar a que esas horas de talacha, que a lo mejor es contestando un WhatsApp o a lo mejor es contestando con un agente de ventas virtual o a lo mejor te está produciendo videitos y no has tenido tiempo, o sea, puedes invertir ese tiempo en otras cosas. Entonces, yo sí soy pro de tecnología, ¿no? Siempre lo he sido, la verdad, siempre lo he sido, pero siempre me he encontrado, me ha gustado encontrar otra vez esa mezcla entre la tierra, lo artesanal, lo tejido, lo bordado, lo anabólico, no, anabólico dice, lo análogo de lo digital. A mí me encanta lo análogo y me encanta lo digital. Entonces, creo que funciona muy bien y esas son las herramientas que hoy en día, ¿no? Te permite gestionar tu tiempo mucho mejor. Ahorita mencionabas el tema de ser papá, ¿no? Yo antes de que naciera mi hija, pues era workaholic y pensaba que lo único que había en la vida era arquitectura y pues obviamente hay un mundo gigantesco allá afuera, ¿no? Que hablábamos de tu hijo, ¿no? Tu hijo te hizo ver cosas que tú no habías podido ver y que era tan sencillo como ver nuestra propia espalda, ¿no? O sea, fíjate nomás la metáfora, o sea, y creo que los hijos, cuando tú te envuelves realmente en esta cosa de ser papá, te digo, para mí ha sido como si me quitaran estos lentes, esta manera de ver el mundo que medio que lo iba entendiendo y luego te ponen otra manera de verlo y tienes que generar esa empatía, ¿no? Y esa empatía, ¿no? Y no es un tema de sacrificio, porque esa palabra es bastante incómoda, pero sí hay una empatía y un deseo de estar con una persona que resulta que es tu hijo o tu hija y que estableces un nuevo contacto con todos los demás a través de esa nueva personita que tú crees que tú le vas educando, pero es mutuo, ¿no? O sea, tú le das, ella te da, luego ella trae su propia onda, trae su propia agenda y, y vas ahí convergiendo. Sí creo que lo que es padre es cómo tú a través de tus pasiones, que es la arquitectura, el diseño, el arte, pues pues te vas comunicando con ella, ¿no? O sea, yo con mi niña siempre he dicho, con todo lo que es arte tienes presupuesto abierto, juguetes, pues sabes que es el día del niño, tu cumpleaños y Navidad y ya no más. Y todo lo demás, pues claro, ¿no? Porque de eso se trata la vida, ¿no? De qué herramientas te doy para que tú puedas desarrollarte, expresarte y en una de esas, pues hasta dedicarte a eso, ¿no? Que es mucho más divertida la vida que estar haciendo algo que no te gusta, ¿no? Entonces, yo sí soy en pro de seguir tu pasión y seguir a la gente que te admira y que tú admiras y
que te mueven, ¿no? Y irles copiando, ¿no? Así que vamos cerrando, ¿no? Gracias, Amazing Speakers, por esta oportunidad y por compartir un poquito de mí, de mi trabajo y de mi vida. Gracias.